Muy bien, y como te anunciábamos hace un ratito en el bloque anterior, está con nosotros Mario Pichi Esperperie, candidato a diputado nacional por el espacio, por el Frente País. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Raquel, Sergio, ¿cómo andan? Buen mediodía a la audiencia. Bueno, lindos días los que tienen por delante, 2 semanas decisivas, con una campaña algo bastante diferente en cuanto a ese formato de llevar el voto, de mostrarle por allí cómo se vota ahora. Sí, muy rara porque la gente nos pide el voto. ¿Sí? Che, bueno, tráeme tu voto, Pichi, me escribe por redes sociales, mensajes. Entonces, tratamos de explicar, estamos haciendo reuniones para explicar esta metodología. Nos sirve poder hacer docencia. En vez de llevar los votos, mostramos la boleta única de papel, que es una sola boleta que te entrega la autoridad de mesa, el presidente de mesa ese día, y en la cual vas a tener que marcar tu opción electoral, tu opción política, que en el caso nuestro es el color verde, que encabeza Cacho Bárbaro, es la última que encabeza Cacho Bárbaro y que bueno, se marca en cualquier parte del recuadro donde figura, bueno, Cacho y Mariquita Torres. Si hay un cuadrito así chiquitito, ahí tenés que marcar. Y hay un cuadrito en blanco, que ahí debería ser lo ideal, es poner una cruz o una tilde en ese lugar. Okay. ¿Y si pone fuera del lugar? No hay problema, si es dentro del voto, okay. Se toma como válido. Se toma como válido. Lo que es inválido o anula el voto es marcar en 2 votos diferentes, claro. ¿Sí? Porque es como poner 2 votos dentro del sobre y llevarlo y ponerlo en la urna. Entonces eso se anula, 2 o más opciones. En ese caso, ¿qué pasa? El elector tiene el derecho de acercarse porque se equivocó, mirá, puse en un lugar donde no quería o marqué sin querer, acercarse al presidente de mesa y pedir que el presidente le cambie de boleta, ¿sí? Porque esa boleta tiene que ir en un sobre aparte y debe ir después dentro de con el resto de las boletas a ser parte del escrutinio, porque la cantidad de votos finales efectivamente emitidos tiene que constar estos que han sido observados. Claro, perfecto. Recién cuando arrancábamos decíamos con Raquel que no hay como clima de campaña, no sé si coincidís con nuestra mirada. Hay 2 cuestiones. Por un lado son legislativas, ¿sí? Ya las legislativas, entre comillas, fuertes, que son por ahí las provinciales, ya sucedieron. Entonces, efectivamente, no hay como el clima que debería haber. Y por otro lado, bueno, obviamente que esto no tengamos el voto para salir a boletear, también le da otro matiz, otra característica. De cualquier modo, nosotros tenemos una buena expectativa de que la sociedad misionera y en general la sociedad argentina se va a acercar a votar. Entiende y entendió hace tiempo que es el voto la herramienta política más importante que tiene y necesita dar una. ¿Y crees que se va a revertir lo de junio, el 55% del padrón? En Misiones estamos hablando. Espero que sí. Yo espero que sí. Creo que puede suceder. Las características son diferentes, o sea que por lo tanto, digamos que es contrafáctico, tenemos que esperar ese día después que suceda para tener algún dato. O sea, en ese sentido es por ahí difícil el pronóstico, pero yo creo que la sociedad quiere emitir su voto y dar su mensaje hacia la política, sobre todo en un momento como el actual, por la razón de la crisis económica y también el ambiente que existe con respecto a te bajan un diputado por razones vinculadas al narcotráfico, que no es poca cosa, cuando tenían un mensaje de no sé qué cosa, después te enterás que el 3% la hermana del presidente pide, cuando también otro de sus elementos supuestamente era la honestidad de campaña, de gestión. Entonces la gente creo que tiene intenciones de dar un mensaje hacia la política. Obviamente es muy difícil predecir cuál va a ser ese mensaje. Espero que sea en respaldo de nuestra. En Buenos Aires fue contundente. En Buenos Aires fue contundente en septiembre, el 7 de septiembre.
y yo creo contundente. ¿Qué significa? Que la opción que eligió el electorado es la opción del peronismo, la opción que confronta directamente con Milei, no ninguna opción del medio o alguna expresión diferente. Es la opción directamente que antagoniza fuerte con Milei y este gobierno. Por lo tanto, creo que en Misiones también se va a dar esa expresión en gran medida, y estamos convencidos que somos la fuerza que aglutina ese pensamiento político contra las políticas de Milei particularmente, y también contra el acompañamiento que hizo la Renovación en estos prácticamente año y 10 meses de gestión en el Congreso y en lo discursivo también en la gestión del Ejecutivo, y creemos que vamos a aglutinar desde el Frente Popular Agrario y Social, vamos a aglutinar ese voto contra estas políticas y esta crisis que tenemos. Y estos cruces mediáticos que se dieron en el último día con Cacho, Roque Gelbasoni, ¿se habla en el frente cómo va a impactar? ¿Tienen alguna idea de cómo por ahí la gente va a reaccionar? ¿O la gente entendió cómo fue que pasó eso de renunciar a los beneficios y todo lo que se viene hablando? La verdad que no sé, también es contrafáctico. Lo que yo sé es que sé cómo funciona el otorgamiento de una pensión, tengo una tranquilidad absoluta. No sé si eso perforó de la política a la sociedad o al electorado, no tengo idea. Sé, como saben los beneficiarios de esto de pensiones, cómo se otorga una pensión, por lo tanto no en lo personal creo, y lo transmití al resto, a los compañeros de la fuerza y de la lista, no me preocupa, digamos. Lo conocemos a Cacho particularmente, y el nivel de compromiso y sensibilidad con que se maneja. Así que desconozco, y sí tengo entendido que hay una instancia judicial que Cacho planteaba, que esa acusación que hubo en su contra de un delito, una acusación de un delito concreto, que se pruebe en las en sede judicial, y que eventualmente haya un pedido de disculpas o una rectificación pública también y por los mismos medios, porque haya o no, no podemos comprobar si hay o no un impacto electoral, pero efectivamente hay un delito que es el de calumnia e injuria si no se comprueba la denuncia hecha. ¿Y cómo se explican ese ataque a la figura de Cacho? ¿De dónde sale eso? Porque no hay duda que Cacho y nuestra lista supimos encontrar la forma para aglutinar a un electorado muy grande. O sea, es una señal de que les va a ir bien a ustedes. Pero no tengo ni una duda. O sea, el primer análisis que yo hago es ese, porque una denuncia tan tan ridícula no lo van a hacer de ese modo, y poniendo todo el aparato comunicacional que pusieron, o tan ridícula y tan burda, contra una figura que no está midiendo fuerte, digamos. O sea, acá es sencillo. Hay un electorado muy grande. En muchas épocas nos tocó, yo fui, o tengo experiencia ya dentro del Frente para la Victoria, del 2007, 2011 y posteriores experiencias, y conozco que el electorado misionero, hubo un momento en que nos dio un respaldo de hasta el 40%, por lo tanto hay un electorado muy grande que se siente expresado en el peronismo, y creo que nosotros pudimos aglutinar con el armado de esta lista y con la figura por ahí preponderante de Cacho, pudimos aglutinar en gran medida ese electorado, y eso creo que es lo que vieron y por esa razón empezaron con estas denuncias, que vuelvo a repetir, me parecen burdas, digamos. Bueno, estamos comenzando una semana muy cara a los sentimientos y a la historia del peronismo, ¿no? Y después de lo que pasó en Buenos Aires hay como un envalentamiento del peronismo. El 17 de octubre, el Día de la Lealtad. ¿Qué entendés por lealtad? A ver, te hiciste como una sonrisa antes cuando hacía la presentación en el bloque anterior, y lo charlamos fuera de aire. Sin chicana. Que es como parece como un cliché, ¿viste? Porque queda algo como muy en el aire. Yo quiero hacer una expresión histórica. El 17 de octubre, ¿sí? Un pueblo trabajador, particularmente de los alrededores de
capital federal de la ciudad de Buenos Aires y el gran conurbano, fue hasta la Plaza de Mayo a hacer un reclamo, a pedir que ese hombre que tenían detenido en la isla Martín García y que le había dado las últimas reivindicaciones previsionales y laborales que no tenían, a través de una secretaría de empleo, ni era ministro, ni era algún vínculo plenipotenciario, no, era secretario de una secretaría que él había pedido conformar dentro de ese gobierno de coroneles, le había pedido conformar y que le permitió ir organizando a la clase obrera, dándole derechos y generándole un montón de conciencia política y generando a partir de ahí la conciencia de un nuevo sujeto político en la Argentina, que fue el pueblo trabajador, que eran los trabajadores, y que finalmente esa misma noche, cuando lo traen de la isla Martín García, él dice, bueno, que mi única condición es que hayan elecciones libres. Farrell, el presidente de facto en ese momento, le dice, bueno, no hay ningún problema, van a haber elecciones libres. Dice, bueno, listo, nos vemos. Y Farrell le dice, no, espere, salga a la plaza y mándele a esa gente a sus casas. Claro. ¿Sí? Imaginemos, o sea, era un hecho tremendo, inédito en la Argentina. Y espontáneo encima. Absolutamente espontáneo. Claro, porque ¿sí? no era como ahora que se movilizó. Claro, no hay redes sociales, claro. Pongámonos en el momento histórico, no hay WhatsApp, no hay redes sociales. Y a lo sumo, la figura de Evita, que ya venía destacándose, fue a ver a algunos compañeros o algunos delegados gremiales, pero el resto fue la gente que dijo, vamos a buscar a nuestro líder. Esa lealtad es la que el pueblo, pueblo peronista, o la que nosotros como pueblo, parte del pueblo peronista, destacamos en el Día de la lealtad de todos nosotros hacia ese líder que, como digo, generó y pudo impulsar un montón de derechos laborales y previsionales que hasta ese momento no existía, y que encima, después de eso, genera durante 10 años la historia de un movimiento prácticamente el más importante de América, y con una doctrina determinada, autóctona, que incluye nuestra cultura y nuestras historias y nuestros saberes y nuestras costumbres, y resalta la figura de ese líder y nuestro día como tal de la lealtad, el 17 de octubre como tal. Para terminar la anécdota del 17 de octubre en sí, Farrell le dice, por favor, vaya y dígale a la gente que se vuelva a su casa, pide unos minutos Perón, pide que se ponga el himno nacional argentino, y mientras piensa que iba a decir, porque convengamos que tampoco era una cosa que la tenía pensada. 1 o 2 horas antes estaba encerrado en una cárcel de máxima prisión, de máxima seguridad, y ahí lo que plantea es justamente que el destino de la patria tenía que ver con la unidad del pueblo trabajador. Digo. Y hay una carta famosa que le escribe a Eva desde la cárcel, donde él dice que se van a vivir a la Patagonia, a Chubut. Él no tenía ni siquiera pensado de lo que iba a venir después, o sea, estaba totalmente... Hay varias versiones de eso, porque en esa carta, que básicamente una carta de amor, así que él le escribe un par de horas antes, claro, sí. Desde la cárcel, dice bueno, negrita, vamos a ir al sur y vamos a vivir tranquilos. Hay opiniones diferentes, hay algunos que dicen no, lo que está, como sabía que iba a haber un filtro, que se le iban a leer a la carta, no podía decir, bueno, mi amor, prepárate porque enseguida salimos y hacemos y cambiamos la historia del pueblo argentino, la historia de Argentina. ¿Sí? ¿Me explico? Es probable que haya sido honesta la carta y que él que se quería ir al sur, como es probable que sabiendo que iban a filtrar lo que dijera, porque vuelvo a repetir, mientras él escribía esa carta, Evita estaba viendo a los delegados gremiales en las fábricas de Michinita, le dice. Michinita. Entonces digo, nunca vamos a saber exactamente qué pasó. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos saber, porque es cierto y lo podemos percibir diariamente, es el cambio histórico
del peronismo, de Perón después de esa plaza, con la sociedad argentina y del peronismo en sí mismo positivo a la construcción de ¿Y qué se celebra cada vez que se une el peronismo? Porque en ese espacio político hay gente que se puede querer, no se puede querer, puede tener diferencia, pero los une el peronismo. Hay mucho peronismo en realidad, sí. ¿Qué se celebra? ¿Qué se festeja? Para explicarle por allí a Está el la peronismo juventud. más ligado al kirchnerismo, está el federal ese de Hay muchas Puerta, corrientes, ¿no? Claro, como de Pichetto. Hay algunos Hace peronismos años, de los cordobeses, peronistas también. hay 2 o 3 lecciones que Perón nos dejó en claro. La primera, que no puede haber nada mejor para un peronista, no puede haber nada mejor que otro peronista. peronista. La siguiente, que un peronista, por esa misma razón, no puede, si se pone a hablar mal de otro peronista porque dejó de serlo y Esa parte hay que quiere volver resaltarle, ¿no? monarca. Y finalmente, una cosa que después los peronistas lo hemos trabajado, es, bueno, ¿quién tiene el peronómetro? Y muy dudoso. Y otra cosa que decía el mismo general, no es parte ni unas máximas, pero lo dice el general, peronistas somos todos. En lo personal no tengo el peronómetro, no me gusta decir o señalar quién es más o menos o quién es o no peronista. Creo que todos los argentinos que queremos hacerlo tenemos el derecho y la autoridad para celebrar este 17 de octubre. Y algunos, yo en lo personal y un grupo de compañeros nos sentimos en la obligación, además que sentimos que tenemos el derecho, nos sentimos en la obligación de juntarnos, comer choripán y cantar la marcha este 17 de octubre y así lo vamos a hacer con el resto de los compañeros y compañeras del Frente Popular Agrario y Social que se quieran acercar y con obviamente nuestros compañeros de las agrupaciones peronistas que somos parte del Frente. Va a ser esto en el barrio Ñuporá de Garupá, decimos... en la esquina más peronista de Garupá, Rot y Jazmines. Ñuporá, Rot y Jazmines, una zona accesible porque pasa el colectivo por ahí, o sea que es fácil de llegar y seguramente se van a acercar todos nuestros compañeros, cantidad importante de nuestros compañeros de Garupá, el viernes, obviamente, 17 de octubre, a las 20 horas. Tratamos de que sea ya cuando todas puedan ir terminando la jornada laboral, como corresponde al peronista que se precia de tal. Bueno, lo último, por lo menos de mi parte. Un espacio peronista que no le puede faltar, teniendo en cuenta la doctrina, teniendo en cuenta todo esto que contabas, para que la gente pueda entender cuándo es un espacio que realmente se identifica con el peronismo, ¿qué no le puede faltar? Para mí, una cosa esencial del peronismo es el ser popular, digamos. ¿Qué significa ser popular? Y estar entendiendo las necesidades de la sociedad en general, digamos, ¿sí? Entendiendo, ser sensible y perceptivo a esas necesidades de la sociedad. No puede ser elitista, no puede decir, che, bueno, no, yo soy peronista, pero pienso solamente para este sector o por esta razón, para este espacio. No. El peronista esencialmente debe ser popular, debe tener la sensibilidad abierta, flor de piel, como decía Néstor, en lo que pasa en la realidad. ¿Qué significa? Debemos saber qué le está pasando a nuestros adultos mayores, porque los que se pudieron jubilar porque no le aumentan la jubilación y los que no se pudieron jubilar porque ya no hay moratoria desde el mes de marzo. O tenemos que saber qué le está pasando a nuestras discapacitados, a nuestras personas con discapacidad que o le suspendieron el beneficio o le van a suspender el beneficio cuando no tiene ni siquiera la posibilidad de acceder a un turno para hacer esa auditoría. Y también qué le está pasando a la pequeña y mediana empresa o a los comercios que cierran cantidades enormes todos los días en nuestro país, o qué pasa en las economías regionales, o qué le pasa a nuestros productores primarios que tampoco llegan al 15 de mes como el trabajador formal. Y una cosa que tenemos venimos dando como autocrítica, si se quiere, desde el peronismo es qué le pasa a los trabajadores informales y cómo hacemos para incorporarlos efectivamente a la economía, si se quiere, formal, pero fundamentalmente a los proyectos políticos que plantea el peronismo hacia adelante, porque no tenemos ni una duda que después de esta instancia del 26 de octubre, en donde cada uno tenga la posibilidad de ver qué es lo que piensa la gente de uno, que para eso funcionan las urnas y para eso funciona el voto, me gusta más que así que, como decíamos en el peronismo, entonces si ganó, conduce y otro compañero acompaña, o compañeros, una vez
superemos el 26 de octubre, no tengo ni una duda que vamos a ponernos en camino y en campaña de lograr una unidad lo suficientemente amplia y clara desde lo programático para ganar el 2027 las elecciones nacionales y poder implementar un programa peronista seriamente. ¿Te parece que Kicillof va a ser ese que encolumna al resto? Yo espero que sí, espero que sea Axel, que está demostrando, bueno, la semana pasada tuvimos la visita de Daniel Goyán a la provincia de Misiones, un compañero que en lo personal conozco de toda la vida, desde el exilio, pero que nos plantea la posibilidad, vino a contar la posibilidad concreta y la intención concreta de que Axel sea candidato, un candidato con una capacidad de gestión demostrada, una capacidad política y honestidad demostrada y un programa de gobierno peronista para desarrollar. Gracias por venir. Por favor. Sí, Gracias. Gracias.